Hola, buenas tardes a todos. Este es un encuentro del 2 de mayo del año 2025 y es un encuentro de politólogos de la provincia del Chubut que nos reúne pensar y generar un espacio de reflexión sobre el rol del legislador nacional en las provincias, en la provincia del Chubut en particular, siempre enmarcado dentro de la educación ciudadana, la información ciudadana, como hacemos siempre desde la Fundación para una Democracia Participativa, destinada a estudiantes, a docentes de formación ética, a estudiantes de ciencia política y a gente que está ingresando, digamos, en los temas generales del funcionamiento de las distintas piezas de la democracia. En este caso se nos ocurrió hacer un pequeño aporte que está en construcción, un borrador de informe que saldrá a luz luego de este panel y de algunas mejoras a hacerle algunos errores que tiene y cosas para fortalecer, saldrá a la luz y circulará como tantos otros informes de FUDEPA que son disparadores básicos de distintos aspectos de la democracia en Chubut. Hace muchos años que venimos con esto y bueno, son nada más que eso, disparadores informativos. En este caso, los legisladores nacionales, les decía. ¿Por qué? Porque para nosotros hay algunas preguntas que le hemos hecho a nuestros invitados y colegas y que también le hacemos al público, que es, bueno, ¿cuál es el rol del legislador nacional? Uno podrá decir, bueno, está en la Constitución. Bueno, esa es una forma de ver el rol de los legisladores nacionales. La segunda es, ¿cuáles son los temas que un legislador nacional debe o puede eh, encarnar, liderar, empujar? Son temas de la región, el legislador nacional tiene un rol central en la discusión nacional, más allá de qué provincia tiene, son ambas, son instrumentos de la sociedad o instrumentos de los gobernadores de turno o al revés, opositores a los gobernadores de turno desde la Cámara de la Nación, trabajan juntos en algunas cosas, no trabajan juntos en otras. Otro de los temas que surgió para empezar a pensar es cuántos temas nacionales hay en cada una de las regiones de Chubut, es decir, cuántos temas nacionales específicos podrían ser agenda de un legislador nacional de Cordillera o de Comodoro o del Valle, tierras nacionales, gas, comunicaciones, rutas, producción específica, no sé, ciencia, tecnología, cada uno de los temas que se debate en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tiene como algún pequeño rebote o algún capítulo más o menos importante en la región. Eso me gustaría preguntarle también a nuestros invitados. ¿Debe ser el legislador nacional un abanderado de los temas específicos de su región, de la provincia, del país? Hay legisladores que tienen una agenda muy regional y hay otros que están más alejados de su territorio de origen y más protagonistas de una ola nacional, de un debate nacional. Hay de todo en la historia de Chubut. Tenemos dos legisladores nacionales que han sido gobernadores, el caso de Mario Das Neves y el caso de Nacho Torres, previos a ser gobernadores, me refiero, ¿no? Previo y después en el caso de Das Neves. Pero ¿es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores un trampolín para la gobernación de las provincias o un sepulcro? ¿Nos alejamos de la disputa de poder regional o nos fortalece? ¿Cuál es la historia de Chubut en ese aspecto? Ese es un tema que también nos puede interesar. Y por otro aspecto del informe que sí también es interesante es qué hacen nuestros legisladores nacionales con sus redes sociales, que esto ya es parte de un programa de investigación de la Fundación de hace mucho tiempo, que es tratar de meter en discusión, en observación, en reflexión, cómo usan los legisladores nacionales sus redes sociales en tanto y en cuanto son personas públicas y sus páginas de Facebook o sus portales digitales los usan abiertos para la comunicación política y no para su círculo íntimo y privado, y por lo tanto son piezas de comunicación pública y política entendidas así. Entonces, observar la docencia, la explicación, la rendición de cuentas, y las prácticas que tienen en redes sociales, nos parece que es un camino más
en el análisis de qué hacen y cómo hacen los dirigentes políticos con la democracia que tenemos. Por otro lado, hay aspectos dentro de redes sociales que hemos analizado que tienen que ver no solo con lo que informan, sino con lo que invitan, con las interacciones. Imaginamos que las redes sociales podrían ser una herramienta mejor o peor para invitar a la opinión del público, para invitar a eventos, para invitar a pequeñas encuestas, para invitar a seminarios o a otro tipo de actividad. ¿Lo hacen? ¿No lo hacen? ¿Invitan? ¿Convocan al electorado, a la sociedad, a quienes deberían representar? ¿O son las redes sociales un lugar solo de propaganda, de difusión mera y lisa y llana de sus liderazgos, sus campañas electorales, pero la dimensión docente está desdibujada, la dimensión de convocatoria está desdibujada? Bueno, nosotros intentamos hacer unos análisis ahí de unos meses de cada uno de los legisladores con un checklist común para todos, llenamos unas gráficas que verán en el informe que dan para mucho debate, que dan para algunas preguntas, y que es importante destacar esto porque críticas al informe, críticas justas, pero a lo mejor mal entendidas, nos plantean, no, hay legisladores que ahí figuran como que no entregan informes de gestión o no entregan currículum cuando lo tienen colgado en sus respectivas páginas institucionales parlamentarias. Y por supuesto, nosotros en ningún momento quisimos decir que si no está en sus redes sociales no está en ningún lado. No, no, puede estar toda la información que uno requeriría del legislador en distintos lugares institucionales, tal vez en lugares correctos. Nosotros nos atuvimos a analizar si en sus redes sociales también allí se exponía su currículum, su trayectoria, sus proyectos de ley y sus consultas. Por favor, no confundir con eso, ni siquiera es una denuncia a oscuridades o ocultamientos. Sencillamente analizamos sus redes y evaluamos si las usan para eso o no. ¿Deberían usarla para eso? No sé, tal vez sí, tal vez no. ¿Es el lugar adecuado? ¿No lo es? Vamos a escuchar a nuestros invitados. Y por último, el último eje de trabajo de hoy es ¿qué debiéramos votar cuando votamos un legislador nacional? Vienen elecciones dentro de muy poquitos meses y cuando mis hijos me preguntan, ¿qué debería yo evaluar cuando voto un legislador nacional de medio término? Es decir, que no está en juego ni el presidente ni el gobernador. La verdad que no sé qué decirle, porque hay tantos criterios. Uno podría decir el partido al que uno es afín. Cuando no es afín a ningún partido, el 90% no es afín a ningún partido. Deberíamos pensar en su trayectoria, deberíamos pensar en su adhesión al presidente y al proyecto de turno, sea quien fuera, o su oposición al mismo, reforzando oficialismo u oposición. Deberíamos pensar en la región a quien pertenece, debería importarnos más que sea un legislador de mi ciudad o cercano de mi región, o eso no debería importar. La verdad que cuando uno empieza a pensar cómo elegir un legislador nacional de una provincia en elección de medio término, se abren varias preguntas acerca de cuáles son los criterios ciudadanos más responsables, más equilibrados, más serios para ir y tomar una boleta entre las 5 o 6 opciones que siempre hay. Y es complejo el tema. Para los politizados no es complejo el tema, para los militantes de un partido no es complejo el tema porque es apoyar lo que uno viene militando, o para, no sé, o en el caso de las oposiciones radicales, supongamos que uno es extremadamente opositor a Cristina Kirchner o a Milei, bueno, evidentemente uno va a tratar de priorizar el bloque opositor frente a otras condiciones secundarias, pero a lo mejor ese voto es opositor, pero es un candidato pésimo por distintas otras razones, o oficialista y es un candidato pésimo. Me parece que al ciudadano común que no está afiliado a ningún partido político y que no tiene un activismo claro, cómo y qué criterios elegir para seleccionar un candidato a diputado nacional es bastante difícil y tortuoso. Y me parece que este panel podría tirar algunas pistas, algunas reflexiones para todos aquellos que deseen vernos después. Bueno, gracias a todos, discúlpenme la extensión. Vamos a comenzar, somos 5 compañeros en la mesa, yo voy a hacerle algunas preguntas o algún debate a los demás, voy a tomar nota
de todas las críticas que se hagan al informe, al enfoque, a la oportunidad, porque todo eso nos ayuda a pensar. Y luego dejaremos que haya alguna pregunta en el público. Si hay alguna pregunta que nos quiera acompañar, la daremos y haremos un pequeño debate. Todo esto tiene que durar máximo 2 horas en total e irnos a cenar. Así que vamos a empezar con el colega Gustavo Ronconi, que todo el mundo lo conoce, politólogo de Puerto Madryn. También está junto a los demás construyendo un colectivo de ciencia política en la provincia. Gustavo, gracias por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Primero, bueno, siempre José María, los informes que hacen desde FUDEPA son excelentes disparadores para charlar las temáticas. Obviamente todo informe es mejorable y demás, pero sirve para poner en tapete, en agenda, un tema que está buenísimo. Poder charlar, por la verdad que no, como decías vos, no se habla mucho. Son muchas las preguntas que se abren. Voy a intentar ser cortito, en algunos puntos me parecen los más interesantes y pasarle después la palabra a mis colegas. Uno es el tema de las redes sociales, en el cual vos haces mucho hincapié y de dónde te has nutrido de la información, si los legisladores, cómo informan, no solo los temas que legislan y cómo votan, sino también su currículum, si tienen asesores o no. Primero decir que para mí, en lo personal, no hay una obligación que los legisladores en redes sociales, ni siquiera que tengan redes sociales, es una elección del legislador. Lo que debiera sí es en la página institucional tener toda la información al ciudadano que quiera consultarla. Eso por un lado. Después queda en cada legislador si quiere ampliar y difundir aún más su hacer. Y ahí vemos en el informe presentante que hay mucha diferencia, inclusive en cuanto a los seguidores que tienen cada uno en diferentes redes sociales. Hay algunos que tienen mucho más en Facebook, otros mucho más en Instagram, otros que casi no tienen. De hecho, vos haces link en YouTube. Hay algo muy interesante que tiene el Congreso de la Nación, que es, uno podría ver en cada legislador cuántas participaciones, hasta cuántas palabras dijeron a lo largo de su participación. Y hoy contamos con herramientas, inclusive para hacer análisis, que eso sería, si bien por ahí quizás es algo costoso, poder hacer un análisis de cada intervención que ha tenido cada legislador chubutense y de qué manera se expresó sobre los diferentes temas que atañen a su lugar en la Cámara. Después, otro tema que creo que no está en el informe, pero sale de las preguntas que haces, cuando vos te preguntás sobre cómo deberíamos elegir un diputado nacional, una persona, un ciudadano común que debiera, de qué manera más sana debiera pensar a quién votar, hay que ver también cómo se eligen los diputados nacionales, los candidatos a diputado nacional y senador en la provincia del Chubut. Somos una provincia muy chiquita, tenemos 3 senadores como todas las provincias, pero tenemos solo 5 diputados nacionales. Bien, ¿cómo se han elegido históricamente los candidatos de los partidos más importantes, aquellos que realmente tenían chances de llegar al Congreso de la Nación a lo largo de la historia de Chubut? Por lo general, y salvo pocas excepciones, se han elegido desde los gobiernos nacionales, desde autoridades nacionales quizás, o desde los partidos nacionales, de la conducción nacional de partidos, se ha propuesto, impulsado, presionado para que sea tal o cual candidata y no ha salido de un proceso de elección interna de los partidos a nivel provincial o local. A eso hay que sumarle que por general hay un regionalismo en la provincia que intenta mantener, digamos, su cuota de poder. Entonces yo tengo un diputado de Puerto Madryn, debería ser de Puerto Madryn ese lugar que se renueva en la Cámara. Bien. Y eso también hay una pelea en la provincia que es bastante, se nota bastante, digamos, que pasa en cada elección, de medio término e inclusive cuando van conjunto a las nacionales. Y por otro tema que decías en cuanto a la agenda que tienen los diputados y los senadores nacionales. Digamos, según la Constitución y según lo que hemos estudiado todos, digamos, los senadores representan los intereses de la provincia, los diputados los intereses del pueblo, de alguna manera.
Bien, por lo general nuestros diputados, justamente porque son por lo general electos o promovidos por referentes más nacionales que provinciales, suelen tener agendas nacionales. Son 5 nada más, si eso lo dividimos entre los partidos, son 2 y 3, 2, 2 y 1. Entonces quedan en ese Congreso, sobre todo los diputados, de 257, sumidos a un bloque que le impone la agenda. Entonces, poca es la posibilidad que tienen de plantear una agenda que tenga algo que ver más con lo regional. Si no pensemos el problema que hubo con la minería en Chubut y la discusión que hay en la minería de Chubut hace mucho tiempo y nadie se le ocurrió plantear una reforma al Código Minero, cuando muchas de las discusiones tenían que ver con eso y nadie habló del Código Minero. Impensado que un diputado de Chubut tenga el poder para plantear algún tipo de reforma de ese tipo. Entonces creo que ahí hay un punto interesante en el futuro para ampliar del informe, es cómo son electos los candidatos a diputado de la provincia del Chubut. Eso para mí es un tema interesante de investigación que ampliaría y aportaría bastante al debate. Con esto cierro, así pasamos y podemos volver después sobre la discusión. Gracias, Gustavo. Bueno, vamos a escuchar a Maribí Das Neves, también colega politóloga, conocida porque ha sido una persona importante en gobiernos anteriores de la provincia y además también está ahora en la Universidad de la provincia, en otras tareas, me comentaba fuera de cámara, de formación en comunicación y también construyendo un colectivo conjunto para pensar estos temas. Maribí, gracias por acompañarnos. Te escuchamos. Hola a todos y todas, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Me parecen muy interesantes estos espacios con ciertos disparadores de actualidad como para pensar, debatir y luego que sean de consumo para gente que realmente quiera pensar un poco. Eh, es interesante, yo siempre, y lo he dicho en algunas entrevistas que me han hecho, cuando hablamos de los legisladores nacionales, en este caso de Chubut, a mí me parece interesante también empezar a definir algunos roles que históricamente han tenido nuestros legisladores. Hemos tenido legisladores que se han destacado justamente por su actividad legislativa y por su rol académico, porque han tenido activos importantes desde lo legislativo, senadores, se me viene a la cabeza Marcelo Inle, senadores que se han destacado desde lo parlamentario. Hemos tenido legisladores que han utilizado la banca, utilizado obviamente estoy hablando en el buen sentido, ¿no? Pero han utilizado la banca para construir poder en el territorio. Aquellos legisladores que quizás no se destacaban por grandes leyes, sino que tenían una relación directa con el territorio y utilizaban eso para volver al territorio y hacer una carrera política fuerte acá. Hemos tenido legisladores, tal cual comentaba Gustavo, que pertenecen a un proyecto político nacional y son aquellos que van al Congreso y que responden únicamente a un proyecto político nacional. Que quizás pasan 4 o 8 años siendo legisladores y acá en la provincia después ven los números en una encuesta y tienen altísimos niveles de desconocimiento. No bajan al territorio, no construyen poder local, no generan vínculos con la sociedad, con las organizaciones sociales, sino que responden exclusivamente a un proyecto nacional. Hay legisladores que responden a un proyecto provincial también. Aquellos que, y hemos tenido muchos, aquellos que van a la Cámara y hacen de intermediario muchas veces con provincia. ¿Cuáles son los intereses del gobierno de turno de provincia? Llevan los proyectos allá, la ley de presupuesto, la ley madre, que se discute en el Congreso, son los legisladores aquellos que trabajan las leyes, por ejemplo, la de presupuesto, con el gobierno de turno. Entonces hay legisladores que por hechos fortuitos terminan en una banca y no pisan nunca más el territorio. No se los conoce y pasan totalmente desapercibidos. Hay de todo. Hemos tenido también, vos recién decías, José María,
de legisladores que han sido gobernadores después. También hemos tenido legisladores que previo han sido gobernadores, como en el caso de Carlos Maestro, que en el 2001 fue senador de la Nación y tuvo, yo diría, una participación importante o polémica en la caída de la Rúa, también para analizar. Así que me parece como que el legislador, más allá de lo que dice la Constitución y su rol, tiene muchos perfiles y hay que ver cuál es el uso que tanto él, su proyecto político, su posicionamiento le da a esa banca. Sobre el tema de la comunicación, es cierto que no hay ningún reglamento que establece qué es lo que tiene que comunicar y qué es lo que no tiene que comunicar, qué es lo que tiene que publicar o no un legislador. Pero me parece que es un error enorme de parte de los legisladores nacionales no entender lo que es la comunicación política. Este es un tema que a mí me atraviesa mucho y que lucho mucho para que esté en agenda de los dirigentes políticos, sobre todo aquellos que tienen cargos públicos, entender cómo es la comunicación política, que no solo es un error no ejercerla, sino que es una obligación de ellos. Pero el ciudadano no tiene que entrar a 25 links para poder encontrar un currículum. Es obligación de ellos la accesibilidad. Hay teorías acerca de administración pública, como gobierno abierto, que también se aplican al rol de los legisladores, que la accesibilidad, que el ciudadano tenga, cuanto más accesible sea la información pública de los legisladores, mejoren las performances de los legisladores. Entonces, aquellos que por ahí te dicen, no, lo mío está publicado, pero tenés que entrar primero a la página, después meterte en el link, ir a la pestaña. No es así. Es una obligación de ellos, es una responsabilidad de ellos y tienen que ser conscientes del rol que tienen y tienen que ser conscientes que, aparte que es un error y que claramente están desperdiciando una oportunidad de contacto con la ciudadanía, que no se tiene que generar solamente los 6 meses previos a una elección, sino que tiene que ser constante. Cada vez es más constante la comunicación, cada vez hay más plataformas, cada vez hay más medios por los cuales llegar, y el ojo crítico del ciudadano está cada vez más afilado. Entonces, no comprender el rol hoy en día de la comunicación política, tanto en el ejercicio del poder, en el ejercicio de una banca legislativa, en el ejercicio de la comunicación de nosotros, los politólogos, que por ahí estamos quizás expuestos por ahí a alguna entrevista, a algún plenario, a alguna cuestión que nos permite charlar y pensar en público, no entender la importancia de la comunicación es un grave error. Y en el caso de aquellos funcionarios es una falta grave. Me parece que, bueno, este es un año muy particular de elecciones legislativas. Son elecciones de medio término, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Son las primeras elecciones de medio término de 2 gestiones nuevas. Yo soy de las que cree que las elecciones legislativas en gran parte se plebiscita la gestión. La gente vota si se plebiscita o no una gestión, pulgar para arriba, pulgar para abajo, del oficialismo. Hay que ver cómo se enfrenta la campaña, cuáles son las narrativas que terminan posicionándose en la opinión pública y en la agenda pública, si es una narrativa nacional, a favor o en contra de un gobierno nacional, si es una narrativa local, a favor o en contra de un gobierno local. Me parece que la gente, por lo general, la sociedad, no vota quién saca más leyes. Eso me parece que está bastante... Armar una campaña a partir de yo hice tantos proyectos de resolución, tantos proyectos de ley, me parece que está un poco fuera de timing y fuera de conversación pública. Así que me parece que va a ser un año muy entretenido para nosotros los politólogos más que nada. Así que bueno, te agradezco. Hago un paréntesis acá, lo veo a Jerónimo García conectado. Un gustazo, una de las personas, para mí por lo menos,
desde lo intelectual, desde la militancia política, desde lo dirigencial, y ha tenido experiencia como legislador provincial, vaya si ha tenido experiencia de las más importantes acá en la provincia. Así que lo vi justo recién conectado y quería saludar nomás. Gracias, Mariví. Seguimos en la segunda ronda después. Vamos a darle la palabra ahora al colega Carlos Pérez, también docente universitario y construyendo este colegio de politólogos entre todos que estamos armando. Carlos, por favor, te escuchamos. ¿Cómo andan? Bueno, un saludo a todos, los colegas, a la gente, el público. José, gracias por la invitación. Eh, También leí muy atentamente un poco el documento que circuló. Bueno, nos cruzamos, charlamos un poco. Me parece totalmente propicio estas discusiones, estos análisis, o por lo menos estas pequeñas reflexiones que podamos generar en este escenario, en todos estos escenarios que terminan siendo volátiles en todo momento. Coincido plenamente con lo que plantearon mis colegas anteriormente, Gustavo, tanto como Mariví, en esto. En principio me parece que la discusión con los legisladores de carácter nacionales, me parece que va a rondar un poco lo que dijo ahí Mariví en esta poco complejidad de los legisladores, depende de los contextos. Yo creo que los legisladores van de acuerdo a los contextos políticos, institucionales, de acuerdo a si existe fragmentación partidaria, si existe una alta institucionalización. Me parece que se va construyendo. El legislador nacional se va construyendo la campaña y de acuerdo a quien tenga más adhesiones o percepciones políticas, ¿no? Para poder ocupar las bancas, o imagen pública, también eso. Puede ser que sea una persona que tenga una alta imagen pública, ¿no? De tracción de votos y puede ocupar el espacio y va y quizás se dé esta heterogeneidad dentro de la banca donde no participa, donde no dialoga y tiene una alta territorialización o la verdad, es un profesional legislativo. Pero coincido, me parece que uno de los vínculos que genera el legislador no parta por la normativa, porque eso me parece que lo conocemos todos, por lo menos desde el principio, sino pasa por el ejercicio, ¿no? Y de acuerdo a los contextos políticos que se den, va a ser un legislador que esté vinculado al territorio nacional, territorio provincial, o no, que esté vinculado a los dirigentes, o que tenga vocación. Yo también lo divido en dos partes, me parece. El funcionario, el legislador, ¿tiene vocación o no? Y dentro de esa pequeña reflexión me parece que entra muchas cosas. Los medios de comunicación, ¿tiene relación con los medios de comunicación? Y si tiene vocación, me parece que se va a profesionalizar y va a querer, como decía María Victoria, va a querer llegar a la ciudadanía de otra manera y se va a imponer su discurso, ¿no? Y va a generar una estrategia de comunicación para poder llegar a las grandes, o por lo menos a grandes segmentos poblacionales, ¿no? Con ideas, con conceptos o con una narrativa. O puede pasar, ¿no? Que no llegue a ningún lugar porque tampoco le interesa llegar a ningún lugar al legislador y aportando su voto, o aportando a una construcción nacional o a un dirigente provincial o a un partido provincial, le basta, ¿no? Y eso hace a la disciplina partidaria también, ¿no? Me parece que esa construcción, darle una respuesta hoy a un estudiante, a un joven, de por qué voto lo que voto, me parece que es la gran consigna. Y hay múltiples respuestas, no solamente una. El legislador, la gran mayoría, y esto lo van a poder aportar mucho más los colegas, pero se vota por gran conocimiento público. El legislador se utiliza por gran conocimiento público. Me parece que esos son unos puntos. Otro de los puntos son las presencias en los medios, ¿no? Coincido que el legislador tiene que tener una gran exposición, me parece que tiene que tener una estrategia y el legislador tiene que tener redes sociales más hoy, ¿no? En la era de la comunicación, donde puede comunicarse con muchos segmentos poblacionales y que puede dar voz, ¿no? A lo que realiza y lo que hace, partidariamente, políticamente y obviamente legislativamente. Me parece que eso es fundamental en el día de hoy, ¿no? Porque genera mayor transparencia pública la discusión en ese punto. Hay una transparencia pública, ¿no? En el ejercicio institucional del cargo, ¿no? Independientemente de las acciones.
Hoy los funcionarios, los legislativos, en mayor medida pasan desapercibidos y generalmente, excepto que tengan un tipo de vinculación o discusión pública coyuntural, ¿no? A nivel nacional. Son muy pocos los que pueden trasladarse eso porque ahí aparecen los dirigentes nacionales y o provinciales que discuten en esa arena, pero en la gran medida muchos de los dirigentes, los legisladores tienen los medios de comunicación locales donde pueden dialogar y discutir, ¿no? Ciertos ejercicios o ciertas ideas. Por eso me parece que dista mucho el rol, lo que pusiste, me pareció bastante interesante el concepto del rol docente de la comunicación ciudadana que plantea. Me parece que ahí existe una desconexión. Hay una desconexión entre los legisladores y la comunicación ciudadana. Primero, porque no es asidua. Segundo, porque no me parece que utilizan los códigos o el lenguaje de la vida cotidiana, ¿no? De la gente para poder transmitir y comunicar, ¿no? Segundo, no hay espacio de participación, ¿no? Donde vayan y discuten escenarios o conceptos o leyes en particulares, ¿no? Los legisladores. Y en las redes sociales no predomina, por lo que vi, ¿de acuerdo? No predomina mensajes reflexivos o pensantes o conceptuales acerca de una idea o de una ley que se trate, sino es una idea bastante vaga que se genere. Y eso lo que produce para mí es una tensión de representación, ¿no? Se parte en tres partes, el territorio, se parte el concepto partidario y los liderazgos políticos, porque no todos los legisladores quieren liderar, no todos son partes de esas estructuras, solamente algunos pueden hacerlo de acuerdo a la vocación, ¿no? De acuerdo al relevo institucional y de acuerdo también, me parece, a las intenciones partidarias que tenga dentro de eso. Y me parece que la clasificación que hizo María Victoria es bastante clara y simple para poder decir qué tipología existe de legisladores. Tal, 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 tal. Bueno, me parece que dentro de esas tipologías de carácter de legisladores que tenemos, a veces nos toca un legislador que construya liderazgo y a veces nos toca un legislador que tenga alta adhesión partidaria y vote las leyes de un partido nacional o un partido provincial o de líderes, porque también no se basa solamente en partidos, sino se basa en liderazgos individuales. Eh, ¿Cuándo los legisladores salen un poco más a la luz? Cuando existe presión social. Cuando existe una fuerte presión social, me parece que ahí los legisladores empiezan a salir a la luz porque le exige la ciudadanía y quizás un poco los medios de comunicación salir a debatir ciertas ideas, ¿no? En los medios de comunicación. Me parece que ahí es el momento donde los obligan a tener ideas un poco más claras para poder debatir o reflexionar en ese escenario. Y eso se da en muchas leyes, se ha dado en muchas leyes y me parece que algunos de los legisladores los obligan, algunos más preparados que otros, para poder salir en la arena pública, en la discusión más técnica o más política en este punto. Sí, lo que veo me parece que se va ayornando de acuerdo a los contextos políticos e institucionales, se va conformando bloques dentro de las agendas nacionales y las agendas provinciales que generan mayor presión a nivel nacional o mayor trae contracción a nivel provincial. Me parece que dependiendo de los contextos políticos o de los liderazgos políticos provinciales va a ser los legisladores que tengamos. Me parece interesante esto, me parece interesante el debate, creo yo, en las tipologías, ¿no? También de los diferentes legisladores, pero también de los contextos. Me parece que los contextos y los liderazgos provinciales generan también un tipo de legislador en particular, ¿no? Que proporcione mayor influencia institucional dentro de la legislatura nacional o mayor territorialización y política dentro de la provincia. Y eso se va articulando de acuerdo, obviamente, a los acuerdos o participaciones políticas dentro de la provincia y dentro de los partidos políticos. Que a mí me parece interesante algo que dijo Gustavo, y me dice, decime si ya estoy en tiempo,
¿Por qué? Porque también la elección y la forma de elegir, ¿no? Esta modificación, el nuevo código electoral de la provincia también nos matiza en otra sintonía. Entender, ¿no? La relación de los partidos políticos y la elección partidaria hoy acelera otro tipo de mecanismo, ¿no? De elección de candidaturas. Y la elección de candidaturas, ¿no? Hace jugar nuevos actores o viejos actores en nuevas formas de relacionarse y también tener otro tipo de injerencia ciudadana. Me parece que cuando se cambian las reglas de juego o se modifican las reglas de juego, también se modifican las formas de hacer política, la forma de en que la gente vota, me parece, y la forma de la narrativa que se va a construir en este tiempo. Me parece que hay muchas, para mí hay muchas más preguntas que respuestas en esto, pero me quedo con, con este tipo de legislador, esta nueva forma de convivir en el escenario político y en esta relación que existe a nivel provincial y a nivel nacional, de acuerdo a los liderazgos y de acuerdo a la nueva forma de elegir de la gente. Y dentro de eso van apareciendo nuevas figuras o no, o las figuras necesarias. Pero me Bien, parece acá interesante para pensar. ahí seguimos. Vamos a darle la palabra a Silvia Puertas, profesora, colega, también en nuestro colectivo de politólogos y de Comodoro Rivadavia. Silvia, gracias por estar. Te ¿Cómo escuchamos. va? ¿Cómo va? ¿Cómo les va a todos? Gracias, María, por haberme invitado, en primer lugar. En segundo lugar, los reclamos. Me da mucha gracia a las personas que candidatean a determinadas cosas, que juegan determinados roles políticos y le molesta quizás que le marquen algunas críticas o algunas modificaciones. Él les molesta y bueno, querido, jugaste en esta pública, vos estás propenso a ser criticado si sos figura pública. Esta es la lógica. Por motivo me voy a parar ahí, en la madurez del político que se quiere candidatear, en el sentido común y en la coherencia. De adelante, hice un pequeño análisis nada más de las dos personas que están dando la gestión son prácticas. También tip en mi persona, soy muy pragmática. Entonces, no la conozco ninguna de las dos personalmente, a las legisladoras que se les acaba el mandato en este año. Las comparé, hice un estudio comparativo chiquito, rápido. En ambas marqué una falta de coherencia, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, al anhelo Eugenia, toda la convención de investigadores, pero votó en contra de una ficha limpia y un veto a la ley de financiamiento, como que o somos transparentes, o nos inventamos o no. Y Romero, Ana Clara, hizo exactamente lo mismo, pero al revés. Espera, Silvia, se te está cortando y te estamos perdiendo, te estamos perdiendo. Perdón, Espera, a ver si podemos arreglarlo, si no te voy a invitar a que salgas, vuelvas a entrar o hagas algo y te vuelvo a dar la palabra. A ver, intentemos retomar la tranquilo. palabra, porque te estamos perdiendo y es una pena no poder escucharte. Bueno, gracias, gracias. Salgo y Bien, entonces aprovecho y me anoto yo. Bueno, mientras Silvia sale y vuelve y le doy la palabra, me toca decir unas palabras a mí, más allá de la presentación. ¿Qué pienso del tema? A mí me gustan algunas cosas que les tenía con la intención de proponerles un debate. La primera, que es muy duro pensar que un legislador nacional no puede ser evaluado por productividad. Me gustó esa idea. Es decir, no hay algo así como productividad efectiva de los legisladores nacionales de provincias marginales como la nuestra. ¿Por qué? Porque la productividad solo puede ser vista en el campo legislativo por proyectos de ley, no por leyes aprobadas, o en otros variables por cantidad de comisiones, cantidad de usos de la palabra, cantidad de reuniones. Podría haber una productividad difusa que no son proyectos de ley, que podrían ser evaluadas, pero que requieren
de un análisis muy esforzado. Es decir, la productividad no puede ser evaluada porque solo puede ser evaluada por especialistas. Es decir, alguien que siga los discursos, su intervención en los discursos, alguien que siga y traduzca su permanencia en comisiones. Bueno, eso no lo puede hacer ningún ciudadano. Y tampoco un legislador le es sencillo traducir eso en un reportaje o en una comunicación ciudadana de 5 minutos, 10 minutos, porque tampoco ningún legislador nacional va a recibir una comunicación en un medio de comunicación de media hora para que se explaye a todas las reuniones que va, a todos los, digamos. Por lo tanto, la productividad queda tachada. Y esto es un tema pesado, es decir, no puedo evaluar una productividad legislativa, me parece a mí, en los legisladores de provincia, más allá de las intenciones o los proyectos. Que los proyectos de ley, por otro lado, todos sabemos que son muy fáciles de hacer. Los proyectos de ley de comunicación, de adhesión, de efemérides, son proyectos por los cuales la evaluación de productividad es una evaluación muy permisiva, muy amable, muy dulce. Si un legislador tiene 4 o 5 proyectos de declaración anuales, mirar todo lo que trabajó, digamos, ahí hay que meterse en eso y ver ese berenjenal, si no vaya a ser que ese proyecto de ley sean 3 artículos y uno de esos 3 sea de forma. Por lo tanto, la productividad es un tema muy complicado para analizar. No sé cómo, no está al alcance de la ciudadanía, ni siquiera de los periodistas fugaces. Alguien que no diga un informe dedicado al legislador está fuera de esa posibilidad. La otra cuestión que a mí me llama la atención cuando pensamos en los legisladores nacionales es que no tenemos figuras de perpetuación. La provincia de Chubut tuvo más o menos unas 12 elecciones, 12 y de intermedio, o sea, 24 elecciones legislativas nacionales desde el 83 a la fecha. Más o menos debemos haber tenido unos 100 y pico de legisladores nacionales desde el 83 a la fecha. No tenemos perpetuación, al estilo norteamericano o al estilo argentino norteño, digamos. Nosotros no tenemos un legislador de 4 mandatos. Y esta es una ausencia importante. La renovación es permanente. ¿Eso es bueno? Bueno, no sé, la adjetivación va por otro lado. La descripción es, no hay en un equipo de 3 legisladores o de 4, uno que lleva 3 mandatos o 4. Tampoco lo hay en la legislatura provincial. Los poquitos diputados que máximo espacio cumplieron, creo que cumplieron 4 mandatos y no pasa de 5 o 6 legisladores. En el resto es una circulación permanente. Ahí tenemos una caracterización para pensar por qué duran tan poco y les cuesta tanto renovar banca y renovar periodos. Otra de las cuestiones que me queda claro a mí, que si tuvimos 100 y pico de legisladores y solo uno de esos 100 y pico, creo, solo uno, previo a ser gobernador, fue legislador nacional, es claramente un lugar que no es el trampolín para la conquista del poder en el territorio. Es decir, es más, me animaría a pensar que la gran mayoría de los candidatos a gobernadores, cuando llegó su candidatura, no habían sido legisladores nacionales previamente. Es decir, llama la atención que todos esos 100 y pico de legisladores en las cámaras no vuelvan a la provincia a disputar la intendencia o la gobernación y lo hagan con éxito. Esto es un dato. La Cámara de Diputados entonces no aparece como trampolín para el poder territorial. Es mi conclusión. Promedio, ¿no? Más allá del caso de Nacho Torres. Porque el caso de Das Neves es distinto. Bueno, Maribí me podrá corregir, porque Das Neves había sido diputado antes de llegar, digamos, con Dualde, a llegar a la gobernación, y luego llegó a la gobernación, pero su presencia nacional posterior se fortaleció a partir de la gobernación. Así que tenemos esos 2 casos nada más. Me da la sensación. No sé, me podrán corregir. ¿Es trampolín? No lo veo. Segundo, ¿es el destino soñado de los dirigentes políticos? ¿Es la jubilación soñada de los dirigentes políticos en decadencia? Tampoco. Porque no veo a los ex gobernadores y a los ex intendentes o a los ex líderes poderosos del territorio
entre mucho respeto, vacacionando en la legislatura nacional luego de haber perdido el poder del Ejecutivo. No es el caso de Maestro, no es el caso, bueno, de Neves es distinto porque falleció lamentablemente, pero tampoco es el caso de Bussi, tampoco es el caso de Arcioni, es decir, no parecería, en general me da la sensación, me van a corregir ustedes, no es el destino dorado, el premio consuelo del retiro político en Chubut. Esas son las primeras cosas. ¿Será así? Ahí me dirán ustedes. La otra cosa es que la provincia de Chubut tiene una característica muy llamativa en la elección de medio término, que es no tiene problemas con la lista sábana. Nosotros no tenemos un problema de legisladores colados, metidos en la sábana, en el quinto, séptimo. No es la provincia de Buenos Aires que mete 40 por elección, u otras provincias que meten 12, 15, 17. Acá metemos 1 o 2, y los 1 o 2 son cabeza de boleta en general, sacando un segundo lugar. Cuando hablamos de medio término siempre, ¿no? En la lista sábana de elección ejecutiva, sí, ahí hay, digamos, efecto colada. Pero en el medio término elegimos a los que van a estar. Y sin embargo, a pesar de que elegimos a los que van a estar, como va a ser este año, la desvinculación social con esos parlamentarios después es absoluta. Porque la relación política que los legisladores nacionales tienen con su pueblo es débil o muy débil. En general, en promedio, tomando esos 100 casos, ¿no? Eso también es interesante. Así como los legisladores nacionales no recuperan poder desde el Parlamento Nacional, sino más bien lo pierden, en promedio, tampoco generan adhesión ciudadana a lo largo de su gestión. No es para ganar votos, para ganar protagonismo político en Gaiman, en Dolabon o en Trevelin, el mejor camino es ser senador nacional. Porque no hay facilidad de traducción de una tarea con la otra, y esa persona está permanentemente tironeada en irse, en estar 3 días, 4 días ya. Hay dificultades para representar los territorios desde el rol del legislador nacional. Por lo tanto, el vínculo se debilita rápidamente. Me da la sensación, es lo que yo veo. Otra cosa que me parece importante es que estamos frente siempre a una variedad muy escasa de opciones. La provincia de Chubut no se caracteriza por lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires ahora, 17 listas. A legisladores nacionales en término medio estoy hablando, ¿no? Siempre. Fíjense ustedes que vamos a estar siempre rondando el número 5 o 6, 4, 5, 6 opciones nacionales en el cuarto oscuro. Es decir, tenemos poquitas personas para elegir y poquitos partidos. No sé si es poquito o mucho, 4 o 5, pero es un número muy, muy dominable para la prensa y para el electorado. No es un conjunto de gente que se dispersa en una manada de listas y de listas sábanas, no. Es un grupo muy pequeño de propuestas y un grupo muy pequeño de personas. Sin embargo, no quedan registrados en la retina. Y estoy seguro, como decía Mariví, que si hacemos una encuesta hoy de visibilidad y conocimiento de los legisladores nacionales en la población, el resultado es nulo, o es muy bajo, muy, muy bajo. Hay algunas excepciones, pero es muy bajo. Siempre fue muy bajo. No es un problema de estos 8 legisladores, es un problema histórico, sistémico, me parece. No interesa. La otra cosa que sí tengo diferencias importantes con Gustavo y que no creo que se esté reforzando lo suficiente lo que dijo Mariví, que es el rol de la educación política y de la comunicación política que tiene un legislador. Es decir, desde mi humilde punto de vista, puedo estar muy equivocado, pero para mí la cultura política democrática y la democracia la construimos todos. No la construye la profesora en formación ética y ciudadana 2 horas a la semana. Ese es uno de los roles que el sistema democrático da a la educación ciudadana para los jóvenes en formación. Pero después tenemos 85% de la población que está fuera de la escuela. Y el 85% de la población que está fuera de la escuela también necesita una formación cívica y ciudadana permanente, democrática. Y uno me dirá, pero son adultos, José, es responsabilidad de ellos. No, yo no comparto eso. Yo creo que es una parte responsabilidad del ciudadano y otra parte responsabilidad del sistema. Y el sistema político tiene varios canales para cumplir con ese rol, entre ellos las redes sociales. Y además me parece sumamente
contradictorio y perturbador que los legisladores nacionales en sus redes sociales hablen todo el tiempo de política, pero no de su tarea. Porque otra cosa es decir, mirá, yo no lo voy a usar porque hay polémica, no comparto. Pero si no lo usaras es una cosa. Y otra cosa es, lo uso pero no digo nada acerca de lo que hago en mi tarea legisladora. Hablo de la campaña, hablo de Milei, o hablo de Cristina, o hablo de cualquier cosa, pero de mi tarea y de mi responsabilidad ante la sociedad no digo poco y nada, no doy una... Ustedes piensen que un legislador nacional promedio desde hace 20 años tiene varias personas que pueden colaborar con él. No es necesario que esa persona pierda una hora por día o media hora por día en publicar en redes. Hay quien puede procesarle lo que viene haciendo en la semana, a las reuniones a las que fue, a los proyectos que debatió, una síntesis de su discurso, etcétera, etcétera. Y esa tarea que se puede delegar luego se sube a la propia red. Esa tarea se hace mal, se hace poco o no se hace, según nuestro trabajo. Algunos mejores, otros peores. A mí me parece que eso es una falta, que es una crítica que hay que hacer y que hay que exigir que haya más docencia sobre lo que hacen, sobre cómo viven, sobre dónde están, quiénes los asesoran, cuál es su trayectoria, y que eso habla de calidad democrática, de calidad legislativa, y que alguna vez eso debería ser un insumo para elegirlos o no elegirlos, o reelegirlos. Hoy no lo es, está claro. Por eso tal vez no lo hagan, porque, como dice Carlos, importa poco. Como dice Mariví, se polariza entre oficialismo y oposición. Lo que hizo, lo que no hizo es irrelevante. ¿Quién está del lado de la oposición? ¿Lo voto o no lo voto? Pero en los casos como esto, a veces hay 5 listas opositoras a Milei, o a Cristina, o a quien fuera. Bueno, de esas 5 yo podría mirar la trayectoria de los 5 candidatos de partidos distintos, a ver quién se destacó más. Eso no está. Entonces está rota la relación entre calidad, educación, productividad, informe, transparencia y votante, y votos. Y si esa relación está rota, algo está mal en la democracia. Algo está mal, porque si no importa lo que produciste, si no importa lo que informaste, si no importa lo que comunicaste, si no importa tu transparencia, si lo único que importa es soy opositor o soy oficialista, estamos en una democracia bastante pobre. Me da la sensación, no sé, lo tiro para el debate. Y otra cosa que me parece que está ausente en este debate, que aún no lo han planteado nadie, es la idea de la producción legislativa participativa. Es decir, yo tengo entendido, soy muy ignorante en esto, pero tengo entendido que en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación hay mucha participación ciudadana en la construcción de normas. Así que van las cámaras, van las asociaciones, van las ONG a la participación en la construcción de normas. Tengo entendido que en promedio eso es así. Pero el legislador, cuando se retira del corazón y vuelve a su territorio marginal, alejado, como es el caso de Chubut, no replica ese modelo en su territorio. No nos convocan a las ONG, a las universidades, a las asociaciones, para aportar nuestro granito de arena en esos proyectos que están en discusión. O por lo menos no lo he visto, o en las redes no aparece, o no lo tengo registrado. A lo mejor se hace y he sido muy injusto. Tampoco estoy hablando de estos 8 legisladores, que quede bien claro. Estoy hablando de un modelo legislativo provincial en donde la legislación participativa no nos incluye, o nos incluye mal y muy poco en la provincia. Más allá de si ese proyecto termina siendo ley o no termina siendo ley. A mí me gustaría que un proyecto de ley en donde mis legisladores están metidos nos convoquen, nos manden un mail, les interesa participar, ¿a qué les envío el borrador? Nos gustaría escuchar estamos a su disposición, va a haber 3 reuniones este año, los convocamos al Hotel Pirulo o al local Pirulo para... A mí me parece que sería un aporte a la construcción legislativa democrática, práctica que no veo o me parece que no está. Y por último, sí, también para cerrar esta parte, me parece que Carlos dijo algo muy claro, que cuando las papas queman nos acordamos quiénes son nuestros legisladores. Y cuando las papas queman, ¿cuándo es? Básicamente cuando hay un proyecto medio empatado. Caso aborto, caso campo,
o cuando el rol del legislador local es decisivo para que tal ley salga o no salga, importe su voto en la masa de votos. Nosotros, fuera de eso, no tenemos una demanda social por agenda. Y fíjense que hay muchos temas nacionales, muchísimos, nacionales en nuestro metro cuadrado. Cuando uno piensa la agenda nacional legislativa es Buenos Aires, y no, la agenda nacional legislativa es la pesca, el petróleo, es la falta de gas o la ruta 3, que no hay nada más cercano a nuestro metro cuadrado que el estado de la ruta 3, por decir algo. No está lleno de temas nacionales en nuestra, pero no vemos al legislador como un conductor de esa agenda, vemos al gobernador como un conductor de esa agenda. No sé por qué, porque tenemos una mentalidad, digamos, del ejecutivo fuerte, el legislador no sé, es para discutirlo. Bueno, eso quería decir para abrir más el debate. Silvia, ¿estás ahí? Volvemos a probar, darte la palabra, por favor. A ver, déjenme ver si la perdimos o no la perdimos. Denme un minuto, ahí la tengo en espera, perdón. Un instante, se está uniendo, chicos. Silvia, ¿estás ahí? Hola. Silvia, ahí, estás muteada, ahí ¿Me está. escucho? Adelante, Silvia, te escuchamos, a ver si podemos tener suerte esta vez. Bueno, no sé si está bien, ¿me escuchan? ¿Me Sí, ven? perfecto, Más perfecto. que verme, escucharme. Bien, estaba hablando de esto del ser público, ¿no? Del legislador chubutense, concretamente. Comparto con, no me acuerdo el nombre, perdón, que es el de Barbita, el que decía de que pueden ser los legisladores desde la forma regional, o sea, desde el contexto donde él, cómo accede a ese cargo. O si es propuesto por la zona o propuesto desde un partido político. Y ahí es donde yo me paré en el marco legal. En el marco legal dice muy poco con respecto al legislador nacional. Por supuesto que el ciudadano chubutense lo que quiere es que ese legislador nacional pelee y luche por las necesidades del ciudadano chubutense, ¿se entiende, no? Donde que sean más allá de lo que es la cuestión partidaria política en sí. Eh, entonces, lo que siente el ciudadano, porque en vez de hacer este relevamiento de datos entre políticos, hice un relevamiento de datos entre el ser ciudadano común. Y el ser ciudadano común quiere sentirse representado por esos legisladores nacionales. Personalmente tuve la oportunidad de decírselo a aquellos que estaban, excepto Ana Clara, como está diciendo hace un rato, pero sí pude decírselo a aquellos que se acercan más a la ciudadanía. Entonces te da la oportunidad de poder saber qué es lo que siente el ser ciudadano. Ser un ser ciudadano no es un ser común, es justamente es el ser que vota, es el ser que piensa, que razona. Por tal motivo te estaba dando una comparación de estos dos legisladores que se le está acabando su mandato en este año y dije, bueno, acá no hay una coherencia, acá se nota muy claro en la forma de votar que tienen ellos, de cómo son guiados por por intereses más bien partidarios. No puedo decir individual, no las conozco, así que me manejo nada más que por los datos y en base a eso hago esta síntesis. Que deben estar comunicados. Me encantó mucho tu pregunta con respecto al vínculo que debe tener ese legislador con respecto a la ciudadanía. Entonces, sí, dije, ¿por qué es tan importante que el legislador tenga comunicación con sus votantes? Porque también tiene que tener comunicación con sus partidos políticos, ¿por qué con los medios de comunicación? Simplemente porque son los formadores, volviendo de los medios de comunicación, estos de las redes sociales, son los formadores de opiniones. Ellos son los que influyen.
¿Y por qué tiene que tener comunicación con el partido político que los promueve? Y porque también ellos influyen en la toma de decisiones, en el hecho de levantar la mano o no ante la votación de una ley. No sé si se no me entienden, párenme, frénenme e interpélenme, no tengo problema. Este, Evidentemente los medios de comunicación tienen que dar ese marco que no es lamentablemente lo que uno alcanza a ver, siempre está influenciado por una u otra ideología, pero deben ser la forma más representativa del ciudadano entregando información real y transparente, para que el ciudadano forme en sí una opinión de qué tipo de legislador necesita en esa Cámara de Diputados. Evidentemente lo que se está tratando, yo hace 35 años que vivo en esta hermosa provincia, es el lugar que yo elegí en el mundo para vivir, y hace 35 años que se está trabajando, yo en Comodoro acá se encontró petróleo simplemente por casualidad, porque lo que se está buscando es agua, y se sigue peleando exactamente por el mismo tema, por el agua. Entonces, el tema de que yo observaba que la ciudadanía cuando se levanta a pelear por la megaminería o no megaminería o lo que sea, la explotación minera, tengo una opinión personal con respecto a los recursos naturales están al servicio del hombre, punto. De ahí en más, si lo hacemos una explotación de forma responsable, es otro tema. Cuando vi que la gente se expresaba, dije yo, bueno, la gente va madurando, la sociedad va madurando, ya no es la misma que votó hace 41 años cuando volvimos a la democracia, sino que va madurando, va creciendo, va entendiendo que es una forma de pelear y luchar. En esto. Entonces yo entendí esta pregunta tuya que me encantó, ¿por qué debe estar? ¿Por qué tiene que construir el legislador un vincular? Nada más ni nada menos porque nos representa a nosotros. Fíjate qué simple, qué sencillo. Es por eso. Vos debés volcar, si es a través de las redes sociales, que las aplaudo, las felicito, cada vez hay mayor canales de comunicación. Debes votar qué es lo que estás haciendo. No se trata de una competencia, a ver cuántas leyes hiciste vos, cuántos proyectos, a ver qué capacidad tenés de operar y gestionar para que ese proyecto de ley se convierta en una ley. Yo pondría la mirada ahí en el legislador. ¿Por qué tan canchero sos para operar con distintos pensamientos, formas de pensar, para que esa ley que es tan importante para la región de la cual vos salís sea beneficio e interés de ese ciudadano, que en este caso es de Chubut, y a ver cómo lográs gestionar? Soy una convencida que los legisladores, llámense provinciales, hasta los concejales, desde los concejales, los legisladores en sí, tienen que tener esa habilidad, además de la capacidad, de poder dialogar con todos los sectores para lograr que tu proyecto se convierta en ley. Esa es toda la ciencia para mí, ni más ni menos, es mucho. Y cuando vos tenés un grupo de asesores, dentro de ese grupo de asesores debe haber alguien que se dedique exclusivamente a comunicar todos tus movimientos como legislador nacional, para que la ciudadanía no tenga ninguna duda de tu accionar como legislador. De ahí en más, llámese ficha limpia, la nueva ley de financiamiento y demás. Viene toda una movida. Ustedes saben, los politólogos saben, los políticos saben, los estudiantes saben que hay un cambio de era. Si vos no estás acomodado en este cambio de era a lo nuevo, y creo que quedamos afuera. Creo que quedamos afuera de todo esto. Viene toda una nueva construcción, un gran desafío para todos, para todos los argentinos así, en sí. Sabemos desde el artículo 48 de la Constitución Nacional cuáles son los requisitos para acceder a ser diputada nacional. También lo sabemos dentro de la Constitución Provincial, el artículo 135 y 134, cuáles son 134, 135, cuáles son los requisitos para ser diputada nacional. Pero hay un montón de cosas que se pueden agregar a construir nueva legislación. Yo no veo muy lejos, yo creo que está cada vez más cerca la reforma constitucional, tanto nacional como provinciales.
donde van a agregarse anexos y demás. A mí me gustaría estar trabajando sobre eso, sobre esto, ¿no? Sobre esas cosas que vamos a agregar, que vamos a agregar para nuestros legisladores, para que ellos se sientan tranquilos también. Es un paraguas grande para ellos, es marcarle por dónde deben caminar. Esto de ser público, y bueno, insisto, como dije hace un rato, uno cuando se dedica a la política, esto es público. Entonces, te pueden elogiar y te pueden criticar. Lo siento, es parte del juego. Gracias, Silvia. Seguimos en la segunda ronda. De nada. Vamos a ir, ya cumplimos la primera hora, nos quedan 50 minutos para terminar. Jerónimo, Perfecto. sería importante escucharte, ya que estás presente hoy, porque tenés muchos años como legislador provincial y podrías enriquecernos mucho. Bienvenido al encuentro y si te interesa Gracias. participar. Gracias, un saludo para todos. Es un gusto estar acá, vos me invitaste. Lo primero que hay que decir es que el poder más importante de la Constitución es el poder legislativo. Entre la segunda parte de autoridades, en la Constitución Nacional figura el poder legislativo y en la Constitución de la provincia de Chubut, en la segunda parte, figura el poder legislativo. Por ende, es el poder más importante. Y es el que recibe la mayor cantidad de munición gruesa del sistema, sistemáticamente. Porque vos que decís, José María, no te lo pueden medir la productividad, bueno, te miden la productividad. ¿Cuántos diputados, cuántos proyectos hiciste? Como si fuera una fábrica de hacer chorizo. Te lo miden. ¿Quiénes? Los periodistas. ¿Dónde están los periodistas? Los medios de comunicación. Segundo problema que hubo, la reforma del 94. Los senadores, los diputados son 257. Si a vos por una de esas cuestiones de la realidad te toca hacer minoría, para decir lo que dice Silvia, sacar un proyecto, papito, yo te doy a vos los remos, porque el dulce de leche está puesto. Y si sos de la mayoría, porque yo fui asesor de José Arrechea en la Cámara de Diputados y de Chiquito Martínez, que fue varias veces intendente de Río Grande. Los dos por el peronismo. Tenés que pedir permiso para hablar. Y no siempre te lo dan. En tu propio bloque. Pero volviendo a la reforma del 94, convirtieron a los senadores en más diputados. Porque los senadores eran elegidos por los parlamentos provinciales y tenían una representación igualitaria. Entonces ahí es distinta a nivel de la rosca o de conseguir voluntades. Ahora vos elegís senadores de forma directa, no responden a nadie, mandan un informe a la legislatura que se archiva, ni siquiera bajan y lo leen, se archiva, así, ¡pa! Esos son los problemas que hay. Y el poder legislativo, en su esencia, no es respetado. ¿Por qué no son respetadas las leyes en este país? Este país es inflacionario en leyes, pero no se respetan. En este momento se está llevando adelante un monopolio feroz, que es que Arcor se quede con la Serenísima. ¿Con quién compite Arcor? Con Bagle y Argentina y Bagle en Latinoamérica. ¿Sabés de quién son socios Bagle de Argentina y Latinoamérica a través de Danone, una empresa francesa? De Arcor. Entonces, ¿qué podés hacer vos si sos uno en 257 para hacer aplicar una ley antimonopólica que permite la competencia y para la baja de los precios? Explícame. O sea, no se puede hacer nada con este sistema, porque no hay un respeto hacia el poder legislativo. No lo hay. Hemos tenido grandes legisladores. Mariví nombró uno. Yo te voy a nombrar otro, que es Néstor Per. La ley de divorcio. Que fue un gran legislador y un mal gobernador, porque no lo sentía el tipo. Él tenía un perfil legislativo, al punto que hoy todavía está adentro de ese grupo de legisladores. Bueno, hay diferentes roles. Y él consiguió lo que decía Silvia. O sea, todos los que nos divorciamos, felizmente, lo hicimos con la ley de Néstor. Entonces, es un tema muy complejo, muy difícil. Mirá, cuando yo era secretario de Trabajo, iba al Consejo Federal del Trabajo y decía, la ministra de Trabajo decía, viceministra de Trabajo.
No, Noemí Rial. ¿Vino la provincia? Sí, acá estoy, Chubut. No, no, la provincia era la provincia de Buenos Aires. Es capital y la provincia de Buenos Aires. Este es un país unitario y macrocefálico. Todos lo sabemos eso. Entonces, es muy difícil que vos puedas mover. Lo único que había representativo era la representación indirecta. Elegir presidente y nos comimos el caramelo, y para elegir senadores y nos comimos el caramelo. Muchachos, ese es el problema que hay. Acá hay inflación en leyes y no se respetan. Los excesos lo conocemos todos, ¿no? ¿Viste cuando Macri le dice, nos están comprando los legisladores? Y del otro lado dice, lo que pasa es que están en venta y barato. Ese es el problema. Pero ya tiene que ver no con la política, sino con la formación y educación de cada uno. Estés donde estés, nada más. Gracias, Jerónimo. Muy bien, a los invitados del panel una segunda ronda para aclarar, rediscutir, criticar, etcétera, de lo que escucharon. Breve, 5 minutos, cada uno el que quiera. Yo arranco porque no sé si llego a muy tarde, tengo hoy cumpleaños de mi hermano. Tengo que ir al cumpleaños de mi hermano. Bueno, después de el momento buena onda de Jerónimo y esperanzador. No, yo quería, bueno, abrimos un montón de ventanas acá, ¿no? Pero yo quería hacer un ejercicio. Yo soy, más allá de mi formación académica como politóloga, siempre he discutido mucho con la profesión, porque siempre la vi como una profesión muy alejada de la realidad, muy dedicada a lo conceptual, muy dedicada a la teoría, muy dedicada a la academia, con poca sintonía con la realidad política argentina. Siempre tuve esa discusión con mi profesión. Siempre me tiré hacia la realidad. De hecho, me especialicé en comunicación política porque dentro de la rama de las ciencias políticas me parecía lo más pragmático, lo más real, lo más tangible. La academia siempre me resultó muy en la Torre de Marfil, ¿no? Y que no bajaba un poco al territorio. Y me parece que eso también pasa con la discusión cuando hablamos de los legisladores. Cuando hablamos vos nombrabas la productividad. ¿A quién le importa la productividad de un legislador? ¿A quién le importa? Que me vengan a decir que hizo 40 proyectos de resolución, 3 proyectos del día al pastelito. Observatorios con informes sobre productividad, hay muchísimos, y tal como decía Jerónimo, cada tanto tenés una plaquita que te dice tal legislador presentó tantos. ¿Hizo algo para su pueblo? ¿Bajó al territorio? ¿Cuál era? Lo que decía Carlos, el colega Carlos Pérez, a mí me parece muy interesante el tema de la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de cada legislador y a qué responde? ¿Está mal responder un proyecto político nacional? ¿Está mal ir a la Cámara de Diputados respondiendo a un proyecto político provincial a debatir la agenda de un gobierno provincial, la agenda que votó una provincia votó una agenda provincial, un proyecto político provincial? Se debate después en las urnas. Ese legislador que va al Congreso de la Nación, después debate con el Ejecutivo, que está en sintonía y lleva un proyecto. ¿Está mal esa dinámica de proyecto político? No, no está mal. Depende de contextos, tal como decía Carlos, que yo coincido ahí. Como decía Jerónimo, no es tan fácil sacar una ley. Andá a discutir el Código Minero. Andá a discutir con Provincia de Buenos Aires temas sobre, no sé, coparticipación, sobre temas que requieren una cantidad de votos enormes. Después te dicen, no bajó, o te miden como legislador si diste quórum o no diste quórum. ¿Qué es eso? Eso es una herramienta. Vos la utilizás. Dar quórum o no dar quórum es una herramienta y es un poder que tiene el legislador que es utilizable. Vamos a medir al legislador por si dio quórum o no dio quórum. No se entiende cuál es la política, entonces. ¿Cómo es la política? La pelea de los bloques, como decía Jerónimo. Entonces, a mí me parece que desde las ciencias políticas muchas veces nos quedamos en la teoría, nos quedamos en lo conceptual, nos quedamos en lo que dicen los libros,
el deber ser, no estamos viendo lo que pasa en la realidad, en el barro político. Creo que eso es una falta de nuestra profesión, que yo la discuto mucho. Después me anoté algunas cositas que quería decir antes de seguir. Vos hablabas, José María, del rol docente del dirigente político. En comunicación política hay mucho sobre el rol docente en la comunicación del dirigente político en gestión, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. En la comunicación electoral no hay una necesidad del rol docente. Por lo general, cuando se hacen comunicaciones electorales, campañas electorales, el registro docente, el registro explicativo, no es un registro que se utilice, no es un registro que sea un activo de una campaña política, pero sí en gestión es un registro necesario y es un registro que pocos tienen. Me parece que, por ejemplo, tampoco que lo tengas te hace ser, mira, el mejor registro docente en comunicación política, o no sé si el mejor, pero uno muy bueno de los últimos tiempos era Alberto Fernández los primeros fines de semana explicando la pandemia. Todos los domingos estábamos ahí mirando la tele, Alberto Fernández, cual profesor universitario, mostrando un PowerPoint. Viste, esto acá, te quedás en casa, lávate las manos y qué sé yo. Eso era el rol docente. Fue bueno, no fue bueno, fue bueno. Se hizo, lo hizo bien, lo hizo según todos los manuales de comunicación política, ejerció el rol docente, pero bueno, eso no le dio. Angela Merkel en Alemania también lo ejerció, es más, lo ejerció con el tema de la pandemia de una manera bastante similar, con otro registro de tono, bueno, con las características de su posicionamiento claramente distinto al de Alberto Fernández, pero también lo ejerció. Los resultados de ella fueron abismalmente diferentes por otras cuestiones. Pero es interesante ver quiénes son, por ejemplo, el presidente actual no es alguien que se caracterice por tener un ejercicio de la docencia en su comunicación, claramente. ¿A la gente le importa eso hoy en día? Esta semana estuvo el presidente estuvo en una conferencia, un plenario de economía, finanzas. Me vi todo el video. Es increíble su narrativa, su registro, su violencia, y sin embargo era 100%, está bien, era un auditorio muy propio para él, ¿no? Pero una efusividad generaba, interpelaba, que sale de todos los manuales de la ciencia política. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir nosotros como politólogos tratando de analizarlo según los manuales clásicos nuestros? No, hay un clima social que cambia permanentemente y hay que ayornarse en los análisis a ese clima social. No dejar de lado, pero sí ayornarse, sí entender los cambios en la sociedad. Si no, va a terminar pasando lo que pasa con la educación. Terminamos teniendo contenido de educación que no se condice con la realidad de los pibes, con la realidad de los estudiantes, con la realidad, no se condice. Y con la comunicación, en este caso de los legisladores también. No importa que tengan Instagram, Facebook, TikTok, web, hablen con los medios y en todos repliquen el mismo discurso, porque no es así. Por más de que tengan 7 canales de comunicación, 7 plataformas en las cuales está, el discurso que tienen que tener no es el mismo lenguaje, no es el mismo público, hay una hipersegmentación enorme, no existe más la comunicación de atril a público, es un feedback enorme. Y los generadores de opinión ya no son más solamente los medios. Hoy cualquier persona con un celular te genera un video y te interpela a la población. Y te interpela con un contenido y te lo pone en agenda y estamos 24 horas discutiendo a un flaco que filmó. Es así. Entonces, para ir cerrando esta parte, y sobre todo
como una autocrítica a nuestra profesión, me parece que tenemos que estar un poquito más conectados con la realidad, tirar un poco los libros por la ventana, ¿viste? Y empezar a ver y analizar lo que está pasando más con los pies en el barro y menos con los pies en la biblioteca. Gracias, Mariví. ¿Quién continúa? Adelante, sí. Está Carlos. Bueno, no sé, Después te doy la perdón, palabra. no sé quién estaba. Dale, Carlos, dale, Carlos. Bueno, nada, cortito. Coincido ahí, me parece que sí está esta dicotomía, me parece que volvemos al rol, el rol del legislador o pensar la disciplina o por lo menos las múltiples disciplinas analizando. Y creo que no solamente la ciencia política, sino muchísimas disciplinas hoy en estos contextos quedan fuera de juego, ¿no? Las categorías analíticas que nosotros estamos utilizando son viejas a el mundo que vivimos, ¿no? Y me parece que analizar los niveles de aceptaciones totalmente heterogéneos con los que vivimos es crucial, entender cuál es el sentir de la gente, porque me parece que el que puede codificar rápidamente un dirigente, ¿no? Que pueda decodificar o un profesional el sentir de la gente, me parece que tiene un paso adelante de esta situación, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dice Mariví, con contextualizar las disciplinas, no solamente la ciencia política, sino todas en el contexto. Y obviamente que creo que a todos se nos quemaron los papeles para poder interpelar la realidad y ver los niveles de aceptación y los niveles que existen. Me parece que hoy existe la idea de la imposición de la narrativa sobre todos los ejes y la dirigen. Y si eso genera un impacto social, una aceptación, vamos por ahí. Vamos por ahí y se dirige. Me parece que el legislador termina en un segundo, tercer plano, excepto que, vuelvo al punto, tenga la vocación o tenga la condición de dirigente, ¿no? Que eso es otra cosa. Tener un legislador dentro de 200 y pico con condición de dirigente, lo transforma en un sujeto diferente a los otros. Y me gustó mucho y me parece que tiene que ver con esto, con esta tipología que caracterizó hoy María Vida, diciendo, bueno, hay distintos tipos, dependiendo del contexto político, institucional, de los sentires de la gente, entender las narrativas, cómo se van construyendo y cómo interpelan a la sociedad y a la política, me parece que es crucial tener eso. Y son pocos los que lo tienen, poder identificar la conexión. Y vuelvo al punto, la gente, creo que las agendas y las narrativas se van construyendo de acuerdo a las intensidades de los votos y las necesidades electorales, fundamentalmente, que hacen para ganar mayor electorado, mayor aceptación. Si un legislador es profesional, ¿no? Se cuida de esto, se cuida del otro, se cuida del discurso, se cuida de las intenciones, de que me vuelvan a elegir, de los acuerdos partidarios o intrapartidarios de la provincia, de los liderazgos provinciales. Me parece que ahí entra todo una caracterización, entender. Pero para mí es fundamental saber quiénes son. Quiénes son los legisladores que muchas veces se desconoce rotundamente. Y si no estamos en sintonía de la discusión política, ¿no? De los niveles de aceptación, de los niveles de sensibilidad social y políticos, me parece que cualquier tipo de biblioteca, cualquier tipo de caracterización queda afuera. La realidad aplasta sistemáticamente no solamente a la teoría, sino a una forma de hacer política, ¿no? Y cada vez más vertiginosa. Van cambiando y me imagino que no solamente los actores políticos, los profesionales, hay que ir ayornándose a los nuevos escenarios, a los nuevos actores, a las nuevas formas de medir, a las nuevas formas de intenciones, y está en eso. Yo concuerdo y me pareció un placer escuchar a Jerónimo en darnos una bocanada solamente de realidad, de entender la disciplina y la praxis política por una mano y las formas académicas por el otro. Y así, y cerrando la idea, me parece que eh, si no estamos ayornados al sentir, me parece, a una nueva forma de hacer una práctica política, no solamente en las ciudades, en las provincias, en los gobiernos nacionales o subnacionales, sino en los gobiernos latinoamericanos y el mundo va girando. Si no estamos en contexto, me parece que los roles no solamente de los legisladores, los roles de los ejecutivos y de los gobiernos no,
de todo tipo van cambiando. Me parece que si no nos ayornamos, no generan nuevas estrategias, va quedando una nueva realidad a la cual no podemos percibir. Gracias, Carlos. Gustavo, ¿alguien más para ir cerrando? No, cortito a lo que Hola. dijeron Marí y Carlos, bueno, Jerónimo, vuelvo sobre lo que planteé ahí al principio. Los legisladores acá en Chubut y en medio término, esto que se habla constantemente de la falta de conocimiento que tienen y demás, es porque son candidatos que para ser candidatos, salvo algunos casos, que algunos fue intendente o muy poquitos, es gobernadores, son elegidos por estructuras o provinciales o nacionales, por ende, lo que se vota en esa elección es un plebiscito o al gobernador provincial o al gobernador nacional. No se vota al candidato legislativo per se. Esa es la sensación. Y por otro, sí, a lo que decía Maribí y Carlos, hay una cuestión que creo que el político, que es muy importante en el tema legislador, esto que hablaban de la caracterización, si es realmente un líder o si está ahí para pasar 4 años y ser parte de una estructura mayor y nada más, tampoco el político creo que tenga que dejarse llevar siempre por la ola que viene la gente. Entonces me acomodo a lo que la opinión pública y ahí voy viendo cómo me voy acomodando. Creo que esta tarea del político, no la docencia, sino la interpelación a la población sobre ciertos temas que son de importancia pública o que él considera realmente trascendentales para la sociedad. Entonces, el juego es tenso porque por un lado tengo que conseguir los votos para ser elegido y por llevar adelante cosas, pero por el otro lado creo que aquel político que hoy se deje constantemente llevar por la coyuntura y por la supuesta opinión pública sobre algunos temas, su carrera política va a ser corta. Creo que no hay que tirar los libros, creo que se producen teorías muy interesantes. Los ingenieros del caos, por ejemplo, explica perfectamente lo que está sucediendo hoy en día, perfectamente a partir del movimiento 5 estrellas en Italia, lo que va pasando. Por ejemplo, en literatura hay que, la teoría va a la práctica se justamente empieza a hacer en algunos lados, vuelve a la academia, se vuelve a ajustar y vuelve a laburar. Creo que en eso es lo que nuestra profesión tiene que constantemente ir actualizándose, poniendo en práctica y proponiendo, ¿no?, mejoras. Una cosa es el ser, lo que sucede, y el deber ser, lo que uno le gustaría que fuera la sociedad, ¿no? Entonces, en eso es una constante dialéctica, es la vida misma, la biografía misma de las sociedades. Gracias, Simplemente Gustavo. eso. Silvia, querida, 5 minutos máximo. Estás muteada, corazón. Están muteadas. Ahí. Silvia, hola, ¿te fuiste? No, corazón, justo ahora. No, Se estamos congeló. Silvia. Hola, hola. Vamos, compañerita. Ahí, desmuteate, ahí. No te Si estamos. era la banca del legislador o era la banca del partido. Había todo un debate ahí más o menos, pero pertenecía al partido y a esa disciplina, y la disciplina del partido que yo le tuve mucha compasión en este trabajo que presentaste, José María, mucha compasión en el legislador, porque realmente debe equilibrar. Cómo debe actuar los intereses del votante por un lado, la lealtad partidaria por el otro y la conciencia personal con los valores propios por el otro. Pobrecito, pobrecito, le tengo mucha compasión porque realmente es intenso. Y en este escenario que el exdiputado ha podido presentar, gracias por transmitir su experiencia, es imposible. Sí comparto con Maribí su conclusión final. Se acabaron los libros, comenzaron los ensayos y a tratar de ver qué es lo que escribimos. Ensayos, ensayos y ensayos. Dios nos libre, pero bueno, para eso estamos nosotros, para estudiar y para asesorar la mayor cantidad posible o lo mejor posible a nuestros legisladores. Todos, desde distintos lugares que estamos, tenemos que apoyarlos porque no sé a dónde vamos, sinceramente, se los digo así. Gracias, Listo. Silvia. Bueno, la Fundación para una Democracia Participativa tiene el honor y el agradecimiento por haber compartido este evento. Ojalá que sirva a los estudiantes.
creo sinceramente, cuando estaba pensando en cómo cierro esto, es que hemos abierto un laberinto mucho más difícil del que pensábamos, que la pregunta, ¿cuál es el rol ideal de un legislador nacional de una provincia periférica? Aún está lejísimos de encontrar madurez en respuestas. No sabemos cuál es el rol, no lo sabemos. Me parece que nos vamos más con la pregunta que con la respuesta, y mucho menos si no sabemos cuál es el rol ideal, cómo juzgarlo. Así que la dejo para seguir pensando. Chao. Déjame decir una cosa. Dale, cortito. Los abogados ocupan los lugares de ustedes. ¿Entendieron, no? Sí, claro que sí. No. Yo no te voy a permitir. Nos vamos. Chao, Chao, hasta la próxima.